pienso que para una mente que estuviera quizás bien, nosotros dijéramos, no, esto es absurdo. Y lo traes al templo sabiendo de que ya nos van a traer y nos van a meter a la cárcel. Eso es lo que nosotros pensaríamos. Pero la determinación que estos hombres tenían era una determinación, hermano, donde ellos se habían propuesto en su corazón llevar a cabo todo aquello que el Señor les había mandado. Amén. Por eso es que cuando el ángel les dijo, vayan al templo y pónganse de pie allá y anuncien las palabras de esta vida, ellos no, hermanos, repararon en esto y al día siguiente estaban en el templo. Dice la Biblia que cuando el Sanedrín pidió que mandaran a traerlos para cuestionarlos una vez más, dice que aquellas personas que fueron al templo se dieron cuenta que algo había pasado. Y el problema fue que, hermanos, ellos llegaron, la cárcel estaba cerrada con llave, estaba custodiada por los soldados, pero no los encontraron. Y cuando ellos regresaron a dar el aviso de lo que había pasado, ellos dijeron, no los encontraron. Y este Sanedrín, hermano, ellos, como dice acá, ellos no sabían en qué iba a parar todo aquello. Porque ellos sabían, hermanos, que estaban luchando y peleando con algo sobrenatural. Amén. Por eso ellos dijeron, no sabemos en qué vaya a parar todo esto, porque si la cárcel estaba cerrada con llave, los guardias custodiándola y nadie estaba dentro, esa ha de haber sido una impresión y una sorpresa muy grande a aquellos líderes que querían hacerle daño a esos hombres que estaban hablando y anunciando el mensaje de Jesús. Ahora, estaban en esto reunidos cuando dice que alguien llegó y les dijo, los hombres que ustedes encerraron están en el templo. Esto, hermano, para ellos fue algo impresionante porque quizás en toda la vida que ellos tenían como religiosos o como líderes, nunca habían experimentado algo sobrenatural o luchar con algo tan poderoso como con lo que hoy ellos estaban luchando. Amén. Y ellos se sorprendieron, se asustaron y dice que mandaron a traer a los apóstoles, pero ya no obligada, si ya no lo hicieron por la fuerza, sino que de una manera más amable. Dice que llegaron y les rogaron que fueran con ellos. Porque ellos sabían, hermanos, que estaba sucediendo algo que ellos no podían negar, algo que no podían ocultar, y era el poder sobrenatural de Dios trabajando en la vida de estos hombres. Amén. Y dice que los llevaron. Y miren lo que les comenzaron a decir. Versículo 26. El jefe de la guardia junto a los guardias dice, fue a buscarlos, pero no los maltrataron. ¿Por qué? Temían al pueblo que... Porque dice que le tenían miedo a la gente. Así dice. Miedo de ser apedreado por la gente. Ahora, aquí hay algo muy importante. Fíjense, hermanos, que a pesar de que ellos habían visto aquel poder sobrenatural con el cual ellos estaban luchando, dice que cuando los llegaron a traer y les rogaron que fueran, dice que ellos tenían miedo, estaban con miedo, pero no era un miedo, hermano, a aquello que ellos habían logrado el poder percibir de aquella liberación que el ángel de Dios había hecho. No era miedo a Dios, no era miedo al poder de Dios, era miedo a la gente. Ahora, hay mucha gente, hermano, muchas personas, al igual que estos hombres, que a veces le tienen más miedo a la gente que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al que dirán que lo que Dios piense de ellos. Amén. Y eso no debe ser importante. Lo importante para nosotros es
tener temor de Dios y no de la gente. Porque la gente, al fin y al cabo, hermanos, cuando ese día del juicio llegue, la gente no estará ahí con nosotros. El único que estará con nosotros cuestionándonos enfrente de ese tribunal no será la gente, será Dios mismo. Amén. Porque a Él le vamos a rendir cuenta. Es decir, que estos hombres, hermanos, tuvieron miedo a la gente, pero no a Dios. Ahora, y me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque precisamente, hermanos, ese miedo que ellos tenían era similar a aquel miedo que tuvo Saúl cuando Saúl desobedeció la orden de Dios. Primera Samuel capítulo 15 nos habla, en donde precisamente, hermano, Dios le da una orden a Saúl, al rey Saúl, para que vaya a exterminar al rey, porque él quería que todo lo que este rey tenía, Amalek, fuera destruido, aún la vida de él, porque era un enemigo de Dios. Y dice la palabra del Señor que precisamente cuando Saúl perdona la vida del rey y perdona el rebaño y se lo lleva al campamento, cuando Dios le habla a Samuel y le dice que le pesa haber puesto por rey a Saúl porque ha desobedecido la orden que él le había dado, dice que Samuel va a visitar a Saúl. Y cuando Saúl ve llegar a Samuel, dice que sale a encontrarlo muy contento. Y Saúl le dice: cumplí la orden que el Señor me dio. Y Samuel le dice: si has cumplido la orden del Señor te dio, porque oigo ese balido de oveja. Porque oigo eso. Entonces, dice la palabra del Señor que él le dijo: no, es que yo tuve miedo del pueblo. Esas fueron las palabras de Samuel. Tuve miedo del pueblo y por eso perdoné parte del rebaño. Ahora, fíjense que la orden que Dios le había dado a Saúl era matar a todos. Pero él, por temor a la gente, él no había cumplido con lo que Dios había establecido. Y él perdonó parte del rebaño. Ahora, y esto, hermano, podemos verlo ahora en día. Lo podemos ver en muchas iglesias. Lo podemos ver en muchos líderes. Hay líderes, hermanos, que tienen miedo. Hay líderes que tienen miedo. ¿Miedo a qué? A que la gente se les vaya. Y cuando estos líderes, hermanos, les tienen miedo a que la gente se les vaya, ellos están dejando de lado precisamente lo que Dios quiere que se predique. Porque hay pastores, hay líderes que dicen: es que yo, hermanos, si yo le hablo a la gente del pecado, si yo les digo lo que la palabra de Dios dice, se van a molestar y se van a ir. Yo digo, si son de Dios, no se van a ir. Amén. Si son del Señor, van a permanecer. ¿Saben por qué? Porque precisamente, hermanos, es mejor decirle la verdad a la gente que están engañando. Es mejor. Amén. Y si al decirle la verdad se van todos y quedan unos pocos, no importa. Lo importante, hermano, es que no debemos de tenerle miedo a la gente por temor a que se vaya y así cumplir lo que Dios ha determinado que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Ese es el problema de ahora en día. Ellos le tuvieron miedo a la gente. Y es lo que está pasando ahora en día. Por eso en muchas iglesias, hermano, se les predica, pero no se les dice la verdad. Se les dice una verdad a medias. Una verdad a medias. Y eso, hermano, de alguna manera va a afectar la vida de la gente. Porque nosotros, hermanos, no debemos de tener temor
a que la gente se sienta mal. Yo le digo algo, hermano, y siempre lo he pensado. Jesús fue un hombre que era un hombre atractivo en el sentido de que toda la gente lo seguía y a la gente le gustaba como Jesús hablaba. Jesús siempre fue directo. Él siempre habló la verdad, no importando a quién tuviera que decirse. Fuera rey, fuera religioso o fuera de la gente común. Aún a sus mismos discípulos, Él les dijo, si ustedes quieren también irse, váyanse. Sí, amén. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, lo que Él quería era que ellos estuvieran bien fundamentados en la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo. Por eso es que la vida de estos hombres fue una vida, hermano, recta, bien a plomo. Es decir, que ellos no tambaleaban por cualquier amenaza, porque ellos sabían precisamente lo que Dios les había mandado. ¿Quién había confiado? En quién ellos habían depositado su confianza. Por eso es que dice que ellos tuvieron temor de la gente. Y mire, versículo 28 dice, nosotros les habíamos prohibido estrictamente que no hablaran nada relacionado con esto. Es decir, hermano, que era algo precisamente, una prohibición a la cual, hermano, si ellos estaban haciendo lo contrario, se enfrentaban o se podían enfrentar a la muerte misma, porque era una orden que les había dado estrictamente, que si ellos violaban esta orden, las consecuencias podían ser peores. Pero ellos no vieron eso. Ellos le dijeron, nosotros les habíamos prohibido. Mire, hermano, cuando a uno una autoridad le prohíbe algo y uno va en contra de esa prohibición, hay consecuencias. Máximamente cuando ya ha habido una advertencia, hay consecuencias. Pero a ellos ya les habían dicho que no querían que hablaran nada acerca de Jesús. Me llama la atención, hermano, porque precisamente hay una anécdota que se cuenta y que ocurrió en el siglo II de nuestra era. Se cuenta, hermanos, que en cierta ocasión un rey mandó llamar a un cristiano para que él abandonara el camino de la fe. Se cuenta que el rey mandó traer a este hombre y le dijo, yo quiero que tú abandones la fe del cristianismo, porque si no van a haber consecuencias. Y la respuesta de aquel hombre hacia el rey dice que le dijo, tu majestad, es muy imposible que yo abandone a Jesús. Yo lo puedo abandonar, pero Él no me va a dejar en paz. A lo que el rey dice que le dijo, ¿por qué? Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Es decir, lo que el rey le estaba pidiendo era que abandonara la fe, pero aquel hombre le dijo, es imposible abandonar a Cristo, porque Él ha dicho que no me va a dejar, ni tampoco me abandonará. Dice que el rey se puso un poco más disgustado, enojado, y le dijo, entonces si tú no lo abandonas, voy a confiscar todos tus bienes, te voy a quitar todo. A lo que el hombre respondió y dice que le dijo, mis tesoros no están en esta tierra, están en el cielo. Bendito. Y por lo tanto no creo que usted pueda confiscarlos. Gloria a Dios. Y dice que eso disgustó más al rey todavía y se enojó más. Y dice que le dijo, si tú no puedes hacer esto, no puedo tocarte, entonces lo único que queda es que te mate. Aleluya. Tampoco Y puede. aquel hombre dice que le replicó y le dijo,
su majestad, no creo que me mate, porque hace 40 años yo morí con Cristo. El día que lo conocí, morí con él. Por lo tanto, creo que tampoco mi vida no va a poder tocar. A estos hombres les habían prohibido, hermano, que hablaran. Que hablaran de Jesús. Uno puede ver, hermanos, una determinación en la vida de estos hombres, que incluso una prohibición tan estricta que venía de parte del Sanedrín, ellos se rehusaron a hacerlo, porque estaban determinados. Había una determinación tan firme en la vida de estos hombres, que ellos, hermanos, no estaban dispuestos solamente a que los llevaran a la cárcel, sino estaban dispuestos a morir por la causa del Señor. Amén. Cuando yo pensaba en esto, hermano, pensaba, nosotros quizás no tenemos la persecución que ellos tienen. Pero fíjense que a nosotros, con solo que quizás nuestra familia a veces nos diga, si tú te haces cristiano, te vamos a dar la espalda. Y ya no vas a ser parte de la familia. Es decir, el aislamiento familiar o de la sociedad, esto a nosotros nos hace muy fácil desistir de los amigos del Señor. Hay mucha gente que a veces me dicen, si tú sigues siendo cristiano, si tú sigues yendo a la iglesia, ya moriste para ti. Y eso no debería detenernos, hermanos. Deberíamos de tener una determinación para seguir al Señor, de tal manera que nosotros estuviéramos dispuestos, que si aún nuestra familia, por seguir a Cristo, no da la espalda, eso no nos debería ir. Deberíamos de estar nosotros sabiendo que precisamente nuestra confianza está en Dios. Amén. Y no hay nada, hermano, cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Dios, no hay nada más poderoso que eso. Es decir, Dios obrará de tal manera que todas las cosas a nosotros nos ayudarán. ¿Está bien? Amén. Dice que ellos estaban enojados. Les habían rogado que no hablaran y habían hecho algo, hermano, muy importante. En este versículo dice, ustedes dicen, ¿y qué han hecho ustedes? Han llenado a toda Jerusalén con sus enseñanzas. Fíjense, hermano, que en las palabras de ellos, precisamente, hermanos, se estaba dando el cumplimiento de algo que el Señor les dijo a los discípulos. Si usted se recuerda en el capítulo 1 de este mismo libro, cuando el Señor ya se iba a ir, una de las preguntas que los discípulos le hacen al Señor, le dicen, Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, no les toca saber a ustedes el día, es decir, el tiempo, el día, ni el momento en que Dios ha establecido esto, es decir, restaurar a Israel. Les dice él, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Van a recibir poder y ustedes me serán testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, por la boca de los sacerdotes, ellos les dijeron, Jerusalén se ha llenado de sus enseñanzas. Es decir, que allí se estaba precisamente, hermanos, cumpliendo una parte de lo que el Señor les dijo, que ellos serían testigos en Jerusalén. Porque después de este capítulo, uno comienza a ver, hermanos, cómo se levanta una persecución y se comienza a perseguir a la iglesia y se comienza a dar el otro cumplimiento donde ellos iban a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Es decir, que Dios estaba llevando a cabo aquello que se había propuesto y nada lo iba a detener. Gloria a Dios. Por eso es que ellos le dijeron, ustedes han llenado toda Jerusalén de sus enseñanzas. Y encima de esto, ustedes quieren atribuir a nuestra vida la muerte de Jesús. Ahora, no eran ellos los que lo habían mandado a matar. Ellos eran
Pero ellos negaban esto. Aparte de esto, les digo, ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, y vea, hermano, cómo ellos estaban tan indignados, no solamente con los apóstoles, sino que habían estado indignados con Jesús mismo, porque en esto, Él les dice, ustedes nos quieren echar encima la sangre, es decir, culparnos de la muerte de Jesús, pero ellos no le mencionan el nombre, dice, de este hombre. Amén. Ellos evitaban en toda medida pronunciar el nombre de Jesús, porque estaban enojados, indignados con Él, porque era Él quien había sido el mentor de estos hombres. Ellos estaban disgustados, porque Jesús había sido el hombre que había levantado a este grupo. Y por eso se sentían molestos. Y tanto era la molestia, hermano, que no querían ni pronunciar el nombre de Jesús. No lo querían pronunciar. Fíjese hasta dónde, hermano, estaba de molesto. Pero mire lo que dice el versículo 29. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo le voy a decir algo, pareciera, hermanos, que a veces la Biblia se contradice. Porque si usted ha leído lo que Pablo explica en los Romanos, en el capítulo 13, Pablo habla algo contrario a lo que dice en esto. Que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo dice que hay que someterse. Dice, sométase a toda autoridad. Sométanse a toda autoridad. Porque esto es lo que manda la palabra de Dios. Que todo ser humano se someta a las autoridades, dice, que gobiernan, porque por Dios han sido establecidas. Y todo aquel que se opone a la autoridad establecida por Dios, a Dios resiste. Porque es lo que Pablo está aconsejando. Todo aquel, dice, que no se somete a la autoridad establecida por Dios, a Dios mismo resiste. ¿Por qué? Dice, porque las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Ahora, pero ¿por qué Pedro dice que es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque les voy a decir algo, hermano. Ese sometimiento a las autoridades no es un sometimiento humano que precisamente, hermano, tiene que ser un sometimiento sin cuestionar. Ahora, cuando una autoridad está en contra de los principios de Dios, uno está obligado a no someterse. Gloria a Dios. Es decir, cuando un gobierno, cuando una autoridad le pide a algún grupo religioso no predicar, no importa que sea gobierno, no importa qué autoridad sea, nosotros no estamos obligados a someterlos. Y le voy a poner un ejemplo que pasó hace creo que el año pasado, en Perú. Yo no sé si usted se recuerda el presidente Evo Morales. Amén. Él comenzó y sacó una ley y dijo que todos aquellos evangélicos que predicaran en las calles los iban a meter presos. Eso lo dijo. Y fue una publicación, hermano, que salió en la noticia. Todas las noticias. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que hicieron todas las iglesias cristianas? Dijeron que ellos no estaban obligados a obedecer lo que él decía, porque él estaba poniéndose por encima de Dios. Y todo gobernante, todo gobierno, todo presidente debe de saber que no está sobre Dios. Si él está ahí porque Dios lo ha puesto. Y no importa qué tan poderoso sea. Porque fue lo que Daniel le dijo al rey, o el rey Nabucodonosor le dijo a Daniel, después que él reconoce el poder de Dios.
Nabucodonosor dijo, hoy reconozco que Dios es sobre todo gobierno, que reina en la tierra y Él quita y Él pone gobiernos. Es decir, hermano, que nuestro sometimiento tiene que ser si ellos no contradicen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero si hacen lo mismo que le estaban pidiendo a ellos, que querían que no hablaran de Cristo, eso no se puede obedecer. Por eso Pedro dijo, nuestro deber es obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y este sometimiento, hermano, está en todo nivel, es decir, no solo en los gobernantes, sino también en los matrimonios. Cuando un esposo quiere obligar a la esposa a hacer algo que está en contra de los principios de Dios, ese sometimiento, aunque sea en su hogar, no se puede. Y de igual manera, hermanos, lo podemos aplicar dentro del liderazgo religioso. Cuando un pastor quiere, hermano, de alguna manera hacer que la gente obedezca algo que es contrario a la palabra de Dios, las personas no están obligadas tampoco a obedecer. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que rige nuestra vida. Amén. Y es por eso que Pedro le dijo, nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. En su versión dice el Dios de Abraham. El mismo a quien ustedes mataron colgando de la cruz, Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha. Y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel vuelva a Dios y reciba perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo que le ha dado, dice, a los que le obedecen. Ahora, fíjense bien lo que Pedro le está diciendo. El Dios de nuestros antepasados, dice, resucitó a Jesucristo, lo puso a su derecha y le ha hecho guía y salvador para que Israel tenga en él perdón de pecados. Pero fíjense que nomás les dice esto. Mire el versículo 33, lo que pasó. Cuando ellos oyeron estas palabras, oiga bien, dice que Se sintieron ofendidos. se sintieron ofendidos. Fíjese, hermano, que la palabra de Dios tiene dos reacciones en las personas. Hay dos reacciones cuando la palabra de Dios se da. Y esto, hermano, no solamente ocurre en aquellos que no conocen a Dios, sino en los que conocen a Dios. Amén. La palabra de Dios tiene dos efectos en la vida humana. Cuando la palabra de Dios confronta el pecado, confronta el pecado en la vida del hombre. Cuando Dios confronta nuestra vida, ¿sabe cuál es una reacción en nosotros? Ofender. Molestarnos. Mucha gente se molesta cuando es confrontado con la palabra. Mucha gente se siente mal. Y hay gente que se va de las iglesias. Se sienten ofendidos. Pero precisamente, hermano, no es el hombre, es Dios quien confronta la vida humana con el pecado. Amén. Alguien ha dicho por ahí, el evangelio que no confronta el pecado en el hombre no es evangelio. Porque el pecado, hermano, Dios siempre nos va a confrontar porque Él es santo. Amén. Siempre va a confrontar la vida del hombre, porque el hombre no puede venir en pecado a Dios. Dios siempre lo ha de confrontar para que Él cambie y arregle la vida. Amén. Pero muchas personas les pasa esto. Dice que cuando Él les dijo, es que el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús y lo ha puesto a su derecha.
como rey, como guía, como salvador, para que todo Israel reciba en él perdón de pecados. Dice que ellos se ofendieron. Hay mucha gente que se molesta, se ofende. Pero la reacción de otras personas es diferente. Si usted compara, hermano, precisamente esto que él les está diciendo con la misma predicación que les da el apóstol Pedro en el capítulo 2 a aquellos hombres que estaban en Jerusalén, dice que cuando Pedro les dice: sepa toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho Salvador y Cristo, al que ustedes mataron. Cuando Pedro les dice esas mismas palabras, que ellos lo habían matado, la reacción de ellos fue diferente. Porque la reacción del pueblo, cuando Pedro les dice: separó toda la casa de Israel, que a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en él recibirán perdón de pecados, y ustedes lo crucificaron. Dice que la reacción de ellos fue, le dijeron: hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Si se fijan las dos reacciones, y precisamente, hermano, es lo mismo que Pedro está hablando en el capítulo 2. Por eso, hermano, uno puede ver y uno a veces se pregunta, ¿por qué unos reciben a Cristo y otros no? ¿Por qué esas dos reacciones? ¿Por qué unos se enojan y otros lo aceptan con agrado, con gracia, con alegría? Porque aquellos hombres dicen que este mensaje que Pedro les dio, dice que se sintieron compungidos. Es decir, sus corazones fueron traspasados por la palabra de Dios. Y cuando ellos se sintieron heridos, no se enojaron, sino que al contrario, se arrepintieron. Ahora, pero vean las dos reacciones que la palabra de Dios produce en la vida de una persona. Ahora, la pregunta sería, cuando a veces se nos predica la palabra de Dios, ¿cuál es la reacción que nosotros a veces sentimos? ¿Sentimos alegría? ¿O nos sentimos molestos por algo que dijeron? Si usted ha sentido una reacción de molesto y de enojo cuando oye predicar la palabra de Dios, es porque algo anda mal en su vida. Es porque a lo mejor la palabra de Dios lo está confrontando. Y la persona debería de sentirse, hermano, contenta. ¿Sabe por qué? Porque todavía Dios nos habla. Amén. Todavía Dios nos dice que estamos mal. Deberíamos de preocuparnos y de sentirnos mal cuando ya Dios no nos hable. Entonces, cuando la palabra de Dios nos confronta, debería de ser de alegría para nosotros, porque Dios todavía tiene misericordia. Dice que ellos se enojaron. Versículo 34. Entre ellos dice: entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era maestro de la ley y muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran a los apóstoles, y luego dijo a las demás autoridades, es decir, al Sanedrín: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace un tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este los mataron, y sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas del Galileo, y logró que algunos lo siguieran, pero también los mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y no se metan con ellos. Porque si este asunto es cosa de hombre, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlo. Tengan cuidado, no vayan a encontrarse luchando. Mire, hermano, entre estos hombres, entre este Sanedrín, había un hombre. Este hombre dice que era muy respetado entre el pueblo. Este hombre, hermano, da un consejo. Y el consejo, hermano, que él da
es que se aparten de ellos, pero también pone dos ejemplos. Ahora, uno pensaría, hermano, que precisamente este consejo que Gamaliel dio venía de parte de Dios. Pero no. Él dio este consejo en base a la sabiduría que él tenía. Porque Gamaliel, hermano, era un hombre que, según la historia, este hombre era un hombre muy respetado. Era un hombre que aplicaba la ley de acuerdo a como la palabra de Dios decía, pero que no alteraba la palabra de Dios. Es decir, un hombre que era respetado porque obedecía la palabra de Dios. Y uno, hermano, puede ver la vida de este hombre reflejada en sus enseñanzas en Pablo. Porque este hombre fue el mentor, fue el que instruyó la vida de este gran hombre que nosotros conocemos como Pablo. Si usted ve a Pablo en todo, hermano, Pablo dice, yo era más celoso que mi padre. ¿Por qué? Pablo tenía un celo por la ley de Dios. Era tan celoso, hermano, porque ese celo lo había aprendido precisamente de Gamaliel. Porque era un hombre celoso, Gamaliel, era un hombre que respetaba la ley de Moisés y la llevaba a la práctica. Por eso uno ve, hermano, ve cómo la vida de Pablo fue influenciada a través de Gamaliel, a través de sus enseñanzas. Uno lo puede ver. Uno ve, hermano, en las enseñanzas, en las cartas de Pablo, uno ve, hermano, cómo él habla. Ve cómo él es estricto. Y muchas veces, hermano, ese celo que él muestra, lo muestra en su persona. Es decir, él se pone como ejemplo. Uno puede ver, hermano, aquel aplomo que Pablo tiene. Es decir, un nivel, hermano, de balanceo en la vida. En donde este hombre, a través de todos los argumentos que hace en sus cartas, es un hombre, hermano, muy convincente en todo. ¿Por qué? Porque precisamente su mentor había sido un hombre excelente. Por eso Gamaliel, cuando ve que estos hombres se habían enfurecido, y no solamente eso, sino que dice que querían matarlos, Gamaliel interviene y les dice, cálmense, cálmense. Y les da el consejo, les dice, hace algún tiempo se levantó Teudas. Es decir, él puso dos ejemplos. Pero esos ejemplos, hermano, que él puso no era como algo que venía de Dios, sino algo humano, algo que a través de la sabiduría Gamaliel había experimentado. Puso esos dos ejemplos. Ahora, esos dos ejemplos estaban basados no en Dios, sino en la experiencia. ¿Por qué? Porque aquí lo habla. Precisamente, mire lo que Gamaliel les dice. Tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas. 400 hombres que lo siguieron lo mataron y fueron dispersados. Después dice, más tarde, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, allí les dice, yo les aconsejo. ¿Qué es lo que estaba aconsejando Gamaliel? Precisamente Gamaliel había tenido una experiencia o había vivido una experiencia a través de estos dos hombres. Y a través de estos dos hombres, él dice, ellos dijeron ser alguien importante. Ahora, la experiencia que él había tenido, lo que él estaba poniendo como consejo, era el tiempo. Y que vieran. Porque dice, algún tiempo se levantaron estos hombres, pero se disolvieron. Ahora, oiga bien, cuando él pone el tiempo, hermano, el tiempo no es algo que garantice precisamente que el tiempo va a cambiar algo. Y le voy a decir algo. Hay personas que dicen, hermano, con el tiempo va a cambiar. Es algo que nosotros tenemos. El tiempo, hermano, cura las heridas, dice la gente.
Es mentira. El tiempo no cura las heridas. Porque pasan años, años y años y la gente siempre tiene esa herida abierta. El tiempo jamás ha cambiado a alguien. Y le voy a decir algo. Y discúlpeme la expresión que voy a usar. ¿Usted ha habido que alguno que sea tonto cambie del tiempo? Que el tiempo no cambia. Jamás. Porque si el tiempo cambiara a las personas que son bobas, ya no hubieran. El tiempo no cambia a nadie, hermano. Por eso a veces es equivocado cuando uno dice, hermano, dejémoslo porque el tiempo lo va a cambiar. Es mentira. Si yo hubiera dejado que el tiempo cambiara mi vida, me hubiera muerto. Porque el tiempo no cambia a nadie. Lo que cambia se llama Cristo. El tiempo jamás cambia a nadie. Y ese fue el consejo que Gamaliel dio. Él dijo, algún tiempo, es decir, el tiempo transcurrió y mataron al líder. Y hay algo, hermano, que sucede. Y se lo digo porque también por experiencia en la vida militar ocurre. Cuando a veces se va a la guerra y matan al que está dirigiendo la campaña militar, hay una retirada. ¿Sabe por qué? Porque matar al cabecilla se dispersa todo. Se acaba todo. Y eso ocurre en la actualidad. Por eso Gamaliel dijo, cuando mataron a sus líderes, todos se dispersaron. Ahora lo que Gamaliel estaba diciendo, su líder ya está muerto. Es decir, Jesús ya fue crucificado, ya murió. Si Él ha muerto, esto que estos hombres están haciendo, se va a acabar. Se va a acabar. Pero lo que ellos no querían aceptar era cierto. Jesús había muerto, ya lo habían matado. Pero lo que ellos no querían aceptar era la resurrección. Aleluya. Ellos no aceptaban que Jesús estaba vivo. Porque si ustedes los mensajes que Pedro da, siempre habla de la resurrección. El que ustedes mataron, pero está vivo. Amén. Sentado a la diestra del Padre. Él ha resucitado. Dios lo levantó con el poder de su diestra. Eso era lo que ellos no querían aceptar. Y cuando Gamaliel les dice, dejen esto, porque si esto que estos hombres están haciendo es de Dios, va a prevalecer. Pero si es de los hombres, se va a acabar. Lo que Gamaliel les estaba diciendo, sean honestos aunque sea una vez, porque a lo mejor están equivocados y ustedes están haciendo las cosas mal. Y dice que ellos, en el versículo 39, dice, pero si esta cosa es de Dios, no podrán ustedes vencerlo. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Dice, ellos lo hicieron así. ¿Por qué? Porque precisamente ellos, hermanos, ellos dijeron, bueno, Jesús ya está muerto. Su líder murió. Eso quiere decir que así como el líder de estos que se levantaron, de Teudas y Judas en el tiempo del censo, se había levantado y habían sido muertos y se había acabado. Jesús, que estaba muerto, quiere decir que esta obra que estos hombres estaban llevando a cabo, lo que ellos estaban esperando, le iban a dar tiempo para que se terminara. Pero hermanos, eso no ocurrió. Porque nosotros hemos podido ver que el tiempo no ha podido detener esta obra que hasta el día de ahora usted y yo somos participantes. Gloria a Dios. Es decir, que el tiempo, esto no era de los hombres, esto ha sido de Dios. Y dice que cuando ellos hicieron caso, dice, así que llamaron a los apóstoles porque estaban afuera, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después de soltarlos, dice, los apóstoles salieron de la presencia del Señor, de las autoridades, muy contentos, porque Dios les había concedido el sufrir, de sufrir injuria. Pero dice que ellos hicieron caso al consejo de Gamaliel. Así que dice, llamaron a los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Les azotaron. Y oiga bien, les volvieron a prohibir que hablaran de Jesús. Los azotaron. Es decir, hermano,
Y no fue como nosotros llegamos a pensar, unos 3 correllazos. No. Los azotes que ellos recibieron fueron los que Pablo recibió en muchas ocasiones. 40, es decir, 39 azotes. Hermano, soportar 39 azotes. Pero los azotes que aquí se hablan no fueron los azotes que daban los romanos. Porque los azotes que daban la Junta Suprema del Sanedrín eran diferentes a los azotes que daban los romanos. ¿Por qué? Porque los azotes que daban los romanos eran con látigos. Y esos látigos, hermano, en la punta llevaban plomo. Algunos llevaban huesos, que cuando se flagelaba a la persona que se quería castigar, y eso pegaba, esas puntas de plomo o de hueso, pegaban en la piel. Cuando ellos lo salaban, desprendían carne. Se enterraban tanto que desprendían carne. Pero los azotes que ellos recibieron fueron azotes con algo que nosotros conocemos cuando a veces nos azotaban nuestros padres. Yo no sé si a usted lo azotaron, pero a veces cuando lo castigaban, decían los padres, vamos a ir a cortar un chirrión. Iban a cortar un chirrión de chupamiento. Uno que solo se dobla, pero no se quiebra. Estos fueron los azotes que ellos recibieron. Es decir, con varilla. Pero imagina, hermano, yo no sé si a usted alguna vez, pero a mí sí me recuerdo que me dieron estas varillitas de chupamiento, que cuando se pega hasta silba. ¿Sí? Hasta se oye que le hace. Y cuando cae, hermano, solo se enrolla como que gusano, porque siente aquel dolorcito bastante bueno. Ahora imagínense, recibir 39 azotes. Imagínense, hermano. Y que ellos no salieron molestos. ¿Salieron cómo? Contentos, sí. Brincando, contentos. A veces uno se pregunta, hermano, qué tremendo lo que el poder de Dios hace cuando está en la vida del hombre. Amén. Cuando el poder de Dios, hermano, se posesiona sobre la vida de un hombre, es capaz de hacer lo que soporte hasta aquello más difícil. Hermano, si a nosotros hubieran sido, yo les aseguro que a los primeros 5 hubiéramos retorcido y quedó diciendo, ya no, por favor, ya no lo hago, ya no predico. Con 5. Ahora no digamos esto, que recibieron 39. Salieron contentos, porque Dios, dice, les había concedido. A ver, ¿cuándo le pedimos al Señor que nos conceda que nos traigan una arrastrada? Aleluya. Ay, santo. No. Pero ellos estaban contentos, dice, de que Dios les concedió. Y no cesaban de enseñar. Que le pidiéramos al Señor, Señor, concédenos que nos den una arrastrada en la que le pegaron a Pablo. No, hermanos, y ahora hay hermanos que con solo que no les dan las manos se molestan y se van, se enojan con Dios. Pareciera ser que la vida cristiana en nuestro tiempo se ha vuelto una vida, hermanos, una vida cristiana que a veces digo yo, damos lástima. Damos lástima. Porque ahora, hermano, ahora nos recibimos persecución, no nos daña. No nos hacen males como a ellos se lo dicen. Y hay personas que por cualquier tontería, por cualquier cosa trivial, abandonan el camino del cielo. Lo abandonan. Hay hermanos que se molestan por cualquier cosa. Y digo yo, ¿qué clase de cristianismo usted y yo estamos viviendo ahora? ¿Qué clase de cristianismo? Somos cristianos de azúcar, que con un poquito de agua nos deshacemos. Ese es el cristianismo que usted y yo vivimos. Mire que estos hombres salieron contentos por sufrir. Hermano, cuando usted y yo sufrimos, nos alegramos. Nos entristecemos. Nos sentimos mal. Ay, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Dios?
¿Por qué a ¿Por mí? qué no a otro? ¿Por qué no a mí? No se digo mal. Pero ellos iban contentos, alegres, felices. Porque Dios les dio el privilegio. Mire qué privilegio más bonito, hermano. De que Dios les pegue una varejoneada. Pero ¿sabe usted, hermano, que esto muchas veces hace más fuerte a la persona? Amén. ¿Sabía usted eso? Sí, amén. ¿Sabía que cuando a veces hay castigos, el lugar lo hace más fuerte? Hace que saque coraje. Aleluya. Y yo le digo esto, hermano, porque en la vida militar, me recuerdo cuando yo estuve en la vida militar, le digo esto. Recuerdo que una ocasión, a veces a nosotros nos levantaron a las 3 de la mañana. No solo una ocasión, pero yo varias veces. Se había perdido una cartera de un sargento. El día de pago. Recuerdo que llegó el oficial de servicio y le dijo a la imaginaria, levántalos a todos porque ahorita vamos a ver quién se ha robado la cartera. Y nos formaron en medio de la cuadra y comenzaron a preguntar quién se la había robado. Muchos desconocían. Muchos desconocían. ¿Y sabe qué es lo que los hicieron para sacar la verdad? Los dieron duro. Nos arrepostaron así inclinados, hermano, y con una tabla a cada uno. De tal manera que al siguiente día no podíamos ni siquiera que el pantalón nos tocara. ¿Y saben por qué muchas veces hacían eso? Había un sargento, hermano, que se me grabó bien el nombre. Me recuerdo que una vez que estábamos en fila, se me quedó viendo y me dice, ¿te gusta? Y le dije yo, no me gusta. Y tras de que yo le dije no, a puño cerrado, me sacó el aire y me dobló. Y me volvió a parar. Y me volvió a decir, ¿te gusto? Yo solo le dije no y agaché la cabeza. Y otra vez y me volvió a parar. ¿Y sabe qué eso me hizo? Hacer coraje. Y cuando ya me hice agente, me recuerdo que una vez nos dijo un sargento, comandante de compañía, dice, a ustedes siempre los golpeamos. ¿Y saben por qué? Porque ustedes van a llegar el momento que se van a enfrentar con el enemigo. Y el enemigo nunca los va a tratar bien, los va a tratar mal. Y si nosotros nos sacamos ese coraje que hay en ustedes, ustedes van a ser víctimas. ¿Sabe que eso ayuda mucho? ¿Sabe que esa varejonía que les dieron a los apóstoles sacó ese coraje para que ellos pudieran enfrentar todo aquello que iban a sufrir? Mira, hermano, cuando una persona no sufre y no ha experimentado lo que es su sufrimiento, esa persona se lamenta. Se lamenta. A veces nosotros, yo no sé si usted, pero yo sí recuerdo cuando mi padre me castigaba. Fíjese que mi padre, con esto voy a terminar, mi padre cuando me castigaba, hermano, no me tenía lástima. Me recuerdo que con una guarizama que él andaba así, era un planazo lo que me pegaba. Y me decía, y eso lo hago para que usted se haga hombre. Y cuando trabaje, no le tenga miedo al trabajo. Porque a veces yo llegaba al trabajo, él trabajando y yo chupando caña. Y eso le molestaba. Si después usted quiere chuparse una caña, me decía, chúpesela hasta que haya terminado. Y sabe que eso me sacó un coraje, porque después ya nunca volví a hacer eso. Y trabajaba tal como mi papá me lo había enseñado. Hermano, cuando uno sufre por experiencia propia, esos golpes lo hacen fuerte. ¿No se ha fijado usted que las personas que más sufren son las que a veces de la ceniza se levantan con más fuerza? ¿Por qué? Porque sacan ese coraje.
Y esto fue lo que le pasó a ellos. Esa varejonía los hizo más fuertes. Sí, porque después dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar. Fíjese bien, dice, todos los días. Ahora imagínense ir hermano. ¿Usted cree que no le sacaron sangre? Porque esa palabra que se usa para azote, ¿sabe qué significa en el griego? Pelar un animal. Y usted sabe cómo los animales se pelan cuando se matan. Eso quiere decir, hermano, que a ellos ese azote fue tan difícil, fue tan duro, pero fue un azote que no mataba a la persona. Solo lo hacía escarmentar. Pero ellos dicen que no le tuvieron miedo. Dice que después, todos los días, imagínense, iban para el templo. Como quien dice, voy a ir otra vez a que me peguen otra varejonía. Oiga lo que imagínense. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Cuando uno ve todo esto, uno dice, qué hermoso, qué bueno. Y sabía usted que nosotros tenemos el privilegio, la libertad de poder ser fieles al Señor. Y muchas veces no lo demostramos. Si a usted y a mí, hermano, por lo cual finalizo, nos tocara vivir en estos países donde son comunistas, en donde por decir que son cristianos, pusieron a las cárceles por muchos años. Yo creo que quizás no fuéramos cristianos, porque somos bien frágiles, cualquier cosa nos saca. Ahora, Dios quiere que usted y yo seamos fuertes y que nuestra vida se prepare, porque nosotros no sabemos, hermano, qué es lo que puede venir a nuestra vida. Quizás no va a haber persecución, pero van a haber aflicciones. Van a haber problemas de toda clase, pequeños, grandes, que si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, esos problemas nos van a sacar del camino. Así de que lo que Dios desea que usted y yo nos fortalezcamos. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Padre, gracias, te damos esta hora. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Esta noche, Señor, te damos las gracias. Gracias por instruirnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano. Te pido, Señor amado, que guardes y bendigas, que fortalezca la vida de cada hermano que está presente. Y que también, Señor, fortalezca la vida de aquellos que no han podido venir de cualquier situación que haya pasado. Padre amado, gracias. Aquellos que también nos están viendo, Señor, por las redes sociales, pedimos que tú los bendigas y que esta palabra, Señor, haya llegado y haya sido recibida, Señor, no de parte mía, sino como palabra de Dios, para que sus vidas puedan ser consoladas. Por eso, gracias te damos esta noche. Bendice de una manera especial. Padre, gracias. Llévanos con tu paz. Danos tu bendición. Que vamos, Señor, a salir para nuestros hogares. Pero también, Señor, te ponemos en tu mano a nuestra familia, a nuestros familiares. Aquellas peticiones que te pusimos, Señor, al comienzo, de los hermanos que están pasando por diferentes necesidades, que su salud no es una salud estable. Padre amado, te pido que seas tú glorificando en la vida de ellos. Y cada hermano, Señor, te lo ponemos en tu mano. Danos tu pan, danos tu paz y llévanos con tu bendición hacia nuestros hogares.
Padre, gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria para siempre.